Hola a todos, soy Cristina por si no me conocen y sí, este es mi cabello y en este video voy a hablarles sobre mi vida con tricotilomanía. Espero no ofender a nadie, así que vamos a comenzar. Como ya había dicho en mi anterior video, la trico es un trastorno del control de los impulsos en el que la persona se puede quitar el cabello de la cabeza o de las cejas, de las pestañas o de todo el cuerpo. Afecta a un 4% de la población mundial, en el que se ven más afectadas las mujeres. A lo poco que recuerdo de mi infancia, tenía el cabello abundante y hermoso como en esta foto y era la envidia de muchas personas. Hasta me decían si me habían puesto mal de ojo, pero yo no creo en esas cosas. De niña me mordía las uñas y los labios, pero la trico me comenzó a los 13 años. Recuerdo que un día miraba mi cabello y miré cabellos negros, gruesos y con textura extraña, así que comencé a quitarlos porque sentía que no pertenecían a mi cabeza. Nunca me imaginé que la sensación de quitarme el cabello sería satisfactoria y me sentiría liberada. Así que la respuesta es no nos duele quitarnos el cabello. Poco a poco comencé a perder mucho cabello, yo me lo quitaba de la parte de aquí arriba, entonces fue fácil para mis papás comenzar a notarlo. Se preocuparon y me llevaron con un especialista para ver si tenía algún hongo o algo en la cabeza y los resultados pues obviamente salieron negativos, no tenía nada. Entonces hablé con mis papás y comenzaron a preocuparse y encontrar una solución. Entonces comenzaron a llevarme con muchos psicólogos. En mi caso a mí no me funcionó, pero hay personas que sí les funciona porque tienes que identificarte con alguno. Y a los 16 años fue cuando encontré lo que era tricotilomanía, buscando en internet, y así fue como se me aclararon muchas cosas. Investigando por internet, descubrí que la tricotilomanía surge por varias razones. Una puede ser por algún evento traumático, por estrés o por que sea hereditario. En mi caso es hereditario, porque algunas personas de mi familia lo tienen y hasta hace poco lo supe. Mi vida social se vio afectada de muchas formas y fue muy difícil para mí poder integrarme. Todo lo que incluía cosas del cabello lo rechazaba o hacía algo para ingeniármelas. Siempre que se trataba de cosas como ir a fiestas, a la alberca, a mis 15 años, cosas que incluían peinados, yo era la que peinaba a mis amigas, nunca dejaba que tocaran mi cabello. Siempre me las ingeniaba poniéndome chongos, extensiones, pelucas, todo para que no se viera mis calvitas. Cuando se trataba de relaciones amorosas, siempre intentaba alejarme por vergüenza a lo que pensaran de mí. Así que tuve 3 novios y solo a uno le conté, que es con el que actualmente estoy. A los 18 años lo detuve por 5 meses, pero volvió cuando me enteré que estaba embarazada y tenía tanto miedo de que le pasara ese trastorno al bebé. A los 20 años, creo, o 21, lo volví a detener como por 3 meses, que fue cuando falleció mi abuelita, entonces volvió. Y hasta el año pasado tomé la decisión de ya no más y hasta ahora lo he cumplido. He tenido que vivir con esto más de la mitad de mi vida, siendo el cabello un ícono de belleza para la sociedad, en comerciales de champús o productos para el cabello. Y sé que algo que ayuda es aceptarlo y hablarlo con las personas que te quieren y te apoyan. Y si no te sientes listo para hacerlo, no dudes en mandarme un mensaje y estaremos en contacto. No les diré, espero que hayan disfrutado este video, pero si te gustó le puedes dar like, suscribirte, buscarme en redes sociales y si te gustó el video
va a haber más como este. El próximo va a ser qué me ayudó a dejar la trico y espero verlos en mi próximo video. Los quiero mucho. Bye.